Bueno, mi nombre es Naira Sanfuentes, me dedico al cine, a la escritura y a la producción, y hasta el día de hoy he hecho un largometraje que se llama Tan antiguo como el mundo, que se podría describir más como un film ensayo, junto con mi hermano Javier, está codirigido con él, y a su vez he hecho otros cortometrajes, pero más dentro del marco de la ficción, que tienen un perfil y unas temáticas diferentes a Tan antiguo como el mundo. Y ahora mismo estoy terminando un nuevo cortometraje que no se ajusta ni a una ni a otra línea, sino más a una reflexión personal en torno a un espacio. Es una productora, como digo, de autoproducción, donde desarrollamos nuestros propios proyectos. A su vez, nos hacen encargos como retrospectivas de artistas, retrospectivas de exposiciones, y también colaboramos con otros proyectos de gente más cercana, como puede ser, yo fui la montadora y coproductora de la película Edificio España, de Víctor Moreno, y en principio ahora la idea es también ser coproductora de su nueva película La ciudad oculta. Es una pregunta de primera compleja, ¿no? Porque cuando comienzo a estudiar cine tengo una formación más en un inicio de corte más clásico, más dentro del ámbito de la ficción, y las ideas que empiezan a surgir, que empiezo a escribir, siempre estaban dentro de esta línea, ¿no? Pero poco a poco me doy cuenta de, además de ir formándome en otros ámbitos, conociendo otro tipo de cine, de tener la suerte de haber comenzado a hacer cine dentro de la era digital, ¿no? Que es un momento pues clave para tener acceso, tener la posibilidad de experimentar, de llevar a cabo proyectos diferentes de una forma más sencilla, más fácil, ¿no? Entonces, a partir de esta doble situación, ¿no? Que fue abrir un poco más tanto mi cultura cinematográfica como mis intereses, pues y el tema que comento del digital, pues he ido buscando diferentes posibilidades, diferentes realidades, ¿no? Yo en ese sentido pues no me quiero limitar. Es verdad que en mi mundo mucha gente trata de ubicarme pues más dentro del mundo de la ficción, la gente que ha visto mis trabajos de ficción, o más dentro del film ensayo, la gente que ha visto Tan antiguo como el mundo. A mucha gente le sorprende, le choca ver estos dos trabajos porque aparentemente no tienen mucha relación en su forma, ¿no? En su estilo. Yo, sin embargo, sí creo que hay un bajo continuo, ¿no? Que hay unas preocupaciones que están ahí presentes en ambos trabajos, aunque se planteen de forma diferente, ¿no? Uno está más analizado en el análisis sociológico y psicológico del individuo, ¿no? Con personajes aislados y cómo se relacionan con su entorno y con la sociedad en la que viven. Y Tan antiguo como el mundo, que al fin y al cabo es el único film ensayo que he hecho hasta el día de hoy, pues es una preocupación más de temas abstractos, de temas más existenciales, tal vez filosóficos. Entonces, aparentemente son realidades diferentes, pero sin embargo yo creo que hay una cuestión central, que es la preocupación por el tiempo, ¿no? Un respeto por el tiempo, que de alguna manera es lo único que tenemos en la vida, ¿no? Y también la conciencia y la autoconciencia, ¿no? Y reflexionar sobre estos tres temáticas me parece muy enriquecedor, tratar de plantearme mi propio reto y hacerlo de maneras diferentes, no acotándome, y es algo que yo pues no quiero hacer. Es una pregunta amplia y compleja, porque yo no entiendo el cine en mayúscula, sino que entiendo que se puede acceder al cine a través de muchísimas puertas, y más aún ahora en la era digital, ¿no? A mí me gusta mucho recordar a un crítico y cineasta, Alexander Astruc, precursor de la Nouvelle Vague,
cuando en 1948, ya hace más de 50 años, tiene un artículo muy importante que se llama cámara estilo, cámara bolígrafo, y en ese momento es la primera vez dentro de la historia del cine cuando aparecen cámaras mucho más ligeras y empieza a reflexionar, o sea, la posibilidad de hacer un cine más accesible a nivel tecnológico, y empieza a reflexionar que llegará el momento en que hacer cine se convertirá en un lenguaje tan accesible y tan fácil como lo sería a nivel metafórico coger un bolígrafo y escribir ese impulso, esa necesidad de expresión que uno puede tener en un momento dado. Yo creo que tal vez 1948 era un principio, pero sin embargo se ha materializado mucho más como digo, en esta época de la era digital, en donde si uno tiene una idea puede llevarla a cabo con su móvil, ¿no? Puede llevarlo a cabo con tantas posibilidades, desde una cámara complejísima, un equipo complejo, un equipo, una historia complicada, o simplificarlo a algo pues mucho más sencillo, que eso no significa que no tenga alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que el cine está en un momento muy importante como posibilidad, ¿no? Es un momento clave, pero el tema para mí también fundamental está en la educación de la imagen, también el conflicto está entre otra forma de hacer cine y el cine industrial, que al fin y al cabo tiene copado prácticamente todas las ventanas, o todas esas. Uno accede por una puerta al cine, pero las ventanas para luego mostrarlos las tiene prácticamente todas copadas el cine industrial, y ese es un gravísimo problema, porque yo creo mucho en que sí que existen los espectadores potenciales para ver ese otro cine, pero para que eso suceda tiene que haber una educación sobre el lenguaje audiovisual, y es algo que a mi modo de ver todavía no está sucediendo, ni en las escuelas ni en las universidades. Este caso, por eso estoy muy contenta de poder estar aquí con vosotros. Este caso y este taller pues me ha parecido fundamental e interesantísimo, por incluso no estar dentro del marco de los estudios cinematográficos, sino que estáis estudiando otra realidad, pero le dan importancia al lenguaje audiovisual como parte clave de vuestra educación, ¿no? Cuando Palmar me invitó a este taller, pregunté primero qué tipo de estudiantes erais, ¿no? Si estabais más enmarcados dentro de los estudios de cine, y lo que me interesó muchísimo es que me comentó que pertenecíais a disciplinas muy variadas. Para mí esto era muy importante, porque lo que yo pretendo, lo que me interesa, es tratar de encontrar espectadores que puedan ser activos, ¿no? Y para ser activos realmente tienen que confrontarse con la imagen, ¿no? Entonces lo que me importaba, lo que me interesaba era introducir de alguna manera mi puerta, esa puerta en la que yo me acerco al cine, planteárosla, cuestionárosla y ver si realmente las imágenes que yo propongo generan un espectador activo, en que cuando termina de ver la película no sale simplemente de la misma manera, pero sale cuestionándose pues nuevas realidades, cuestionándose otras formas de entender los temas que se han planteado en la película, o incluso disgustados, ¿no? O sea, no es una idea de que tenga que gustar, sino que tenga al menos que confrontar, debatir, resituar, ¿no? Y a mí eso es lo que me importaba poder llevar a cabo en este curso, ¿no? Tratar de encontrar un diálogo con los espectadores potenciales que se plantean tanto en las películas que me interesan, como, si es posible y sería lo ideal, en las películas que intento llevar a cabo. Bueno, a nivel más abstracto, yo creo que por la propia imperfección del ser humano, uno siempre vive por detrás de su propia vida, es decir, no alcanza a entender su propia vida,
es difícil de estar en plena conciencia de este mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces yo pienso que el arte, la creación, ayuda de alguna manera a situarnos más en el mundo, a tomar conciencia de él, a poder plantearnos cuestiones para generar nuestra propia mirada y para mí indudablemente me parece que es un elemento fundamental en nuestra existencia, ¿no? Por eso nosotros nos planteamos llevar a cabo Tan Antiguo como el Mundo, porque en un momento en donde, como estábamos diciendo al principio, pues a mi modo de ver hay un cambio de paradigma muy fuerte en nuestras formas de entender las sociedades y se ha ido produciendo paulatinamente con la entrada del capitalismo, después con la entrada del neoliberalismo, con la aparición indudablemente de la industria cultural a partir de los años 60, en donde el mundo cambia radicalmente, ¿no? Desde la aparición de todos los productos tecnológicos que se insertan en nuestras casas, incluida la televisión y a posteriori Internet, etcétera, ¿no? Entonces nos planteamos en este momento tan convulso, complejo y positivo a su vez, si realmente tomamos o tratamos de tomar conciencia de él, nos planteamos cómo poder recuperar la reflexión sobre valores pues tan antiguos como el mundo, y por eso quisimos plantear esta película en donde reflexionábamos sobre la muerte, el tiempo, la espiritualidad o el trabajo. A nivel personal, más de una forma menos conceptual tal vez, para mí la creación es algo que estuvo presente creo que desde que tengo conciencia, ¿no? Porque fue una necesidad escribir. Desde pequeña escribo diario, y escribo diario por una necesidad de expresarme. O sea, en un primer momento, desde que comencé a escribir, tengo diarios, ¿no? Entonces, en un primer momento empezó de esa manera. A posteriori siempre escribía historias, me fascinaba imaginar, ¿no? Y mi planteamiento de vida siempre fue que quería ser escritora. O sea, nunca he optado por ningún otro tipo de profesión, ¿no? Fue mucho más tarde, cuando ya estaba en la universidad y empecé a conocer autores, a cineastas fundamentalmente, cuando empezó a surgirme la posibilidad de que esa escritura, más que escrita, o sea, más que como en libros, podía ser también una escritura en imágenes, ¿no? Fue cuando conocí a autores que para mí han sido fundamentales, como Andrei Tarkovsky, fue un momento que me fascinó, o otro cineasta fundamental para mí en su forma de acción, en su forma de no ponerte peros a querer llevar a cabo esa necesidad, es Werner Herzog, ¿no? En donde cuando yo le conocí y empecé a ver sus películas, también leí este libro que para mí se convirtió en un libro fundamental, tanto que me iba con él a la cama, incluso porque recordaba, pues me estaba pensando y me apetecía volver a leer una frase sobre una película que había hecho, etc. Pero había una frase que me ha marcado y que para mí ha sido fundamental, que era que no hay excusas para hacer una película. Uno puede hacer una película si tiene un teléfono móvil o un teléfono fijo en su momento, pero él decía que uno puede hacer una película si tiene un teléfono, si tiene un coche y si tiene una cámara, ¿no? Y con eso es más que suficiente si uno tiene la ilusión y la voluntad de hacer una película. Bueno, pues con esa frase en realidad es como empecé a hacer cine, y cada vez que encontraba un obstáculo intentaba desviarlo para poder llevar a cabo las películas. Pues creo que algo que me interesó mucho del trabajo de Naira es como que la manera en que ella juega con la imagen, con la realidad, y como en Tan Antiguo como el Mundo, nosotros como espectadores tenemos que, cuando vemos la película, tenemos que como que reflexionar, y es una reflexión sobre cómo nosotros, que creo que es un tema que aparece en el trabajo de ella, como una reflexión sobre cómo nosotros nos constituimos como sujetos, ¿no? En un mundo donde
donde siempre somos bombardeados por imágenes. Bueno, la película me pareció realmente fascinante, ¿no? Su invitación a pensar, a sentir, a recorrer y bueno, me pareció hermosísima la armonía de las imágenes, el sonido y lo que va realmente, digo, ese viaje que nos invita a hacer. Y algo muy interesante que me gustó mucho que hizo Naira fue cómo nos mostró todos los artistas y directores que han influenciado su trabajo, y eso fue una experiencia muy chévere, aprendiendo de Herzog, de Tarkovsky y Pasolini. Me interesa mucho cómo hemos hablado de la mirada y cómo todos miramos con los ojos, pero todos tenemos una manera distinta a mirar a cosas y las imágenes, como nuestra educación, la vida, nuestras familias, y eso me interesa mucho. Lo que me voy a llevar conmigo es como que esta idea de como que siempre como adoptar una actitud como que autocrítica, ¿no? De cómo yo soy compuesto como sujeto, ¿no? Y bueno, y lo del taller fue como inesperado, como un regalo, ¿no? Pareció hermosa su planteo, la profundidad de lo que estaba diciendo y cómo explicaba, ¿no? Todo lo que cuando uno ve una película uno no sabe, ¿no? Lo que pensó el director. Entonces me pareció realmente muy profundo, ¿no? Un manejo muy profundo y su entusiasmo y las ganas de compartir esa invitación que hace. Entonces la verdad estoy muy contenta y muy agradecida y muy impresionada por el trabajo de Naira, así que muchas gracias, Naira, y bienvenida siempre. Y muchas gracias, Naira, por venir a nuestra clase. Lo disfrutamos mucho, tu trabajo y tu presencia en la clase. Muchas gracias, Naira. Y muchas gracias a Naira para venir y trabajar con nosotros.